Arquitectura germánica. Vamos a empezar este tema hablando de los pueblos germanos, un punto que ya lo tocamos brevemente en algunos de los videos introductorios de este curso. Los germanos, que eran los pueblos que vivían en el centro y norte de Europa, desde muy antiguo ejercieron presión sobre el Imperio Romano. Cuando el imperio estaba en su esplendor, los pueblos germanos ocupaban una línea divisoria, estaban ocupados en los territorios más allá de la línea divisoria, que estaba formada hacia el oeste por el río Rin y hacia el este por el río Danubio. Esta línea era llamada por los romanos el limes. Los pueblos germanos, que eran originalmente habitantes de los bosques, dedicados a la agricultura y un poco a la ganadería, pero a lo largo del siglo V, el siglo del colapso del Imperio Romano de Occidente, el imperio, que estaba debilitado por sus luchas internas, fue paulatinamente ocupado por una serie de pueblos, es decir, por estos pueblos los germanos, cuyos caudillos asumirían más adelante el poder ejercido por el extinto Estado romano. Algunos de estos pueblos germánicos habían pasado primero la línea divisoria por el río Danubio. Después otros pueblos cruzaron también la línea divisoria por el Rin. Se establecieron en todos aquellos territorios que habían sido ocupados por el Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, en España fue ocupada en la parte noroeste por unos germanos llamados suevos, y el resto de la península, más una buena parte de la región sur de la actual Francia, fue ocupada por los visigodos. En Italia, que era el centro del Imperio Romano de Occidente, una vez que el imperio desaparece, los érulos primero, luego los ostrogodos y siglos después los lombardos establecieron distintos reinos en estos territorios. En la antigua provincia de la Galia los establecieron los francos. A partir de este momento esa provincia empezó a recibir el nombre, o ese territorio más bien, empezó a recibir el nombre de Francia. En Gran Bretaña se asentaron los anglos, después los sajones y también los jutos. Más al norte de la frontera que establecía el río Rin, se establecieron algunos pueblos como los borgoñones y los alamanes. E incluso en el norte de África se establecieron los vándalos. Los germanos, que eran de raza nórdica y de cultura, pues comparada con Roma, bastante más primitiva, sufrieron un rápido proceso de romanización, si se puede decir así. Adoptaron como lengua el latín, se convirtieron al catolicismo y asumieron gran parte del derecho romano. El hábito de congregarse en ciudades, es decir, de urbanizarse, ya que anteriormente, mientras permanecieron en sus territorios originales, no vivían en ciudades sino en pequeños poblados, rodeados por sus campos de sembradíos y por los bosques. En lo arquitectónico, los germanos van a tratar de petrificar el mito de Roma, es decir, desarrollar la construcción romana en piedra, cosa que los romanos rara vez hicieron. Las influencias artísticas de los germanos. Para ello vamos a decir que durante la mayor parte del siglo V, los germanos van a convivir con el Imperio Romano de Occidente. Desaparecido el imperio en el año 476, la mayor parte de la población seguía siendo romana, entre ellos algunos de los grandes eruditos de esta época como Boecio. Desaparecido el imperio, la observación de sus edificios, aún muchos todavía en funcionamiento, fue fundamental para que los germanos adquirieran una especie de nuevo gusto o nueva afición. Además, los contactos con el este, sobre todo con Bizancio, es decir, el imperio bizantino, fueron continuos, mostrando los germanos un cierto sentido de inferioridad hacia los romanos orientales, a quienes consideraban mucho más cultos y civilizados que ellos mismos. Dentro de estos pueblos germanos vamos a hablar en principio de los ostrogodos. Los ostrogodos son, junto con los visigodos, las dos facciones del pueblo godo que penetraron la línea limítrofe del Danubio por el este de los imperios, tanto el oriental como el occidental, y al penetrar esta línea del Danubio se establecieron en territorios que eran propios del Imperio Romano de Oriente.
cuya capital era Constantinopla, como hemos visto antes. Después de varios conflictos y de la expansión de estos pueblos un poco más hacia el sur, los bizantinos presentaron batalla en Adrianópolis y fueron vencidos. Por ende, los godos recibieron en compensación más tierras para establecerse, pero también el permiso del emperador romano de Oriente para que estos pueblos emigraran hacia el occidente de Europa y ocuparan parte de los territorios que habían quedado después de la desaparición del Imperio Romano de Oriente. Los godos se dividieron en dos facciones, los godos orientales llamados ostrogodos y los godos del occidente llamados visigodos. En su periplo, los ostrogodos, es decir, los godos del oriente, llegaron a Italia a finales del siglo V. Estos ostrogodos fueron uno de los pueblos germanos que más se habían romanizado, tanto por su largo contacto con Bizancio como por el hecho de asentarse en la propia Italia durante esta época y contar con los últimos intelectuales romanos brillantes que ejercieron gran influencia sobre sus líderes. Sin embargo, a la segregación étnica, pues ellos no se mezclaron con los pueblos romanos, se unió también la división religiosa, ya que los ostrogodos que habían penetrado, como dije antes, por el oriente cruzando el Danubio, se convirtieron al catolicismo en Oriente y este era el catolicismo arriano, que era un catolicismo distinto al de Europa occidental, que era el catolicismo romano. Esto impidió la perfecta fusión entre ostrogodos y romanos, lo que provocó su desaparición final a manos de los bizantinos un siglo más tarde. El principal caudillo que tuvieron los ostrogodos fue Teodorico, que fue el enviado por el emperador de Bizancio para ocupar Italia junto a sus ejércitos. Teodorico fundó su propio reino en los territorios donde se asentó, aspirando a recrear en su corte, establecida en la ciudad de Ravenna, una especie de nueva Roma, el esplendor de la antigua Roma recuperado. Pese a alcanzar un gran poder, junto a Italia también controló parte del reino godo de España. A su muerte en el año 526, su obra prácticamente no tuvo continuación, desapareciendo a manos de los bizantinos. Los pocos vestigios que quedan de los ostrogodos en Italia se concentran en Roma y en Ravenna. En Roma en menor cantidad que en la ciudad de Ravenna. Pero en Roma encontramos algunos edificios que son básicamente una imitación de los edificios romanos, como el circo que vemos en esta foto, un pequeño circo romano o imitado de los romanos de mucho menores dimensiones que el circo máximo de la ciudad de Roma que habían fundado los emperadores. Es más en Ravenna donde podemos ver los principales vestigios del reino ostrogodo en Italia. Ravenna, como hemos dicho, fue la capital del reino italogodo o italo-ostrogodo. Como ya había ocurrido en el Bajo Imperio, se instaló en la capital de ellos aquí, porque recordemos que el último capital del Imperio Romano de Occidente no fue Roma, sino Ravenna. Fue en esta ciudad donde Teodorico emprendió una serie de obras áulicas, comenzando por su residencia palaciega, situando en las cercanías de una nueva basílica también dedicada a San Apolinar, así como un nuevo baptisterio diferente del ya existente en esta ciudad, denominado de los ortodoxos y empleado por los ostrogodos que eran arrianos. Del palacio de Teodorico no queda nada, tan solo se conserva este mosaico que vemos en esta foto, donde nos muestra la fachada del edificio, que por todas sus características es pues prácticamente romano en toda su concepción, tanto conceptual como en su ejecución formal. Esta fachada es la que se supone además que es la del Palacio de Teodorico, sin embargo no tiene segura adjudicación, pero parece ser que sí corresponde a este edificio. De en pie, como obra, no queda más que una parte de este edificio, que es la que vemos en esta foto, que está levantado en ladrillo y ya presenta la particularidad de los arcos peraltados que son propios de los germanos en su interpretación del arco de medio punto. Podemos ver que es probablemente la entrada a una capilla y formaba parte de todo el complejo palatino de Ravenna, pero como dijimos antes solamente se conserva esta fachada. En cambio, de la gran iglesia que fundaron los ostrogodos en Ravenna, sí queda totalmente esta obra hacia la actualidad,
que es San Apolinar el Nuevo. Esta nueva basílica sigue el esquema asentado en el Bajo Imperio Romano para los templos cristianos, es decir, una fábrica de ladrillo con una planta basilical, con una nave central, 2 naves laterales, adintelados y un nártex previo, que aquí lo vemos con este pórtico de arcos de medio punto, que es la previa entrada, el vestíbulo, digamos, de la iglesia en sí. En el interior, la planta basilical se muestra como espacio longitudinal con 2 altos órdenes de ventanas en la parte superior llamados claristorio, y aquí en esta foto vemos la parte trasera del edificio donde está el ábside, la cabecera absidial, y las 2 naves laterales separadas de la principal por arcaturas de medio punto, y con un detalle particular es ese cimacio, que es ese bloque que está encima de los capiteles, entre el capitel y el arco. Ese detalle, el cimacio, es propio de la arquitectura bizantina, que seguramente habían aprendido los ostrogodos en sus periplos por el imperio bizantino. En el interior encontramos gran cantidad de mosaicos de ricos colores y texturas. También fundaron el baptisterio que se llamó de los Arrianos, que es un edificio que muestra que también manejaron la planta central. Este baptisterio está también cubierto en su interior por una enorme cantidad de mosaicos de total influencia romana. Sin embargo, el edificio quizás más importante que desde el punto de vista histórico que hicieron o que construyeron los ostrogodos en Ravenna fue este pequeño edificio que se conoce como la tumba de Teodorico, que por cierto no se ha confirmado históricamente si verdaderamente corresponde a la tumba del gran rey. La tumba de Teodorico es, como dije antes, el mejor ejemplo de la petrificación del mito romano, ya que está construida enteramente en piedra. Y el conjunto está rematado además por una gran cúpula en la parte superior que es maciza, no construida en bloques con dovelas, sino tallada en una sola piedra de grandes dimensiones y colocada encima del edificio. La dificultad de la construcción de este edificio no estriba tanto en la talla de la piedra, sino en la capacidad estructural de esta para cerrar grandes espacios. En sí, este fue uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron los constructores medievales, es decir, cubrir grandes espacios con estructuras a base de piedra. En esta foto podemos ver claramente que las dovelas de los arcos del mausoleo de Teodorico están dentadas, es decir, tienen estos dientes que hacen que se ensamble una dovela con otra y no permite que se desplace ninguna de ellas de su lugar para que no pierda estabilidad el arco. Algunas fotos tanto del exterior como una del interior del mausoleo de Teodorico. Como dije antes, no se ha verificado históricamente si realmente corresponde al mausoleo de este rey. Arte y arquitectura merovingia. Y esto fue a finales del siglo V, cuando la mayor parte de la actual Francia fue ocupada por los francos, quienes crearon una serie de dinastías autónomas repartidas por toda la región. Estas dinastías dependían de los merovingios siempre. Las regiones recibían nombres como Austrasia, Neustria o Borgoña. Pese a su romanización, el hecho de asentarse en una de las regiones que eran menos desarrolladas del imperio se nota en sus formas cortesanas. Si bien se establecen las capitales en viejas colonias romanas como Lutetia o Lutecia, que recibió el nombre de París desde ese momento, y se convirtió en la residencia habitual de los reyes merovingios, y las estructuras principales donde se asentaron este pueblo, digámoslo así, la residencia palaciega se le llamó Granja Palacio, remarcando su estricto carácter rural. Como ejemplos de esta arquitectura de la dinastía merovingia tenemos la pequeña iglesia de Saint-Pierre-de-Vienne, que es de fines del siglo V. Esta es una de las primeras obras de esta dinastía y se nota que aún encaja en el modelo tardorromano. Es un edificio de planta basilical longitudinal adintelado con una sucesión de espacios autónomos en las secciones laterales. Podemos reconocer claramente la cabecera absidial en forma de exedra. Hay que decir algo importante, y es que los pueblos francos no se había convertido al catolicismo arriano, como era el caso de los godos, tanto los ostrogodos como los visigodos, sino que su conversión al cristianismo fue directamente al catolicismo
romano. Por eso no encontramos en su arquitectura muchos restos ni vestigios o influencias de la arquitectura bizantina. En el alzado del interior de Saint-Pierre-de-Vian aún se maneja el repertorio clásico como órdenes y galerías con arcos de medio punto, tal como se ve en esta foto. Sin embargo, la piedra, que es el material de construcción, se expresa claramente en los muros que no tienen revoque. Otro edificio importante de este periodo, solo que ya un poco posterior, que es del siglo VII, es la iglesia de Saint-Jean de Poitiers. Y vamos a decir de ella que este desarrollo, que ya se nota que es posterior de la arquitectura merovingia, muestra una libertad compositiva tanto a la hora de interpretar el espacio paleocristiano como el repertorio clásico. La piedra va ganando terreno al ladrillo, los espacios longitudinales se consolidan buscando la unidad de todo el conjunto, esto frente a toda la sucesión de espacios autónomos que era característica de los romanos, y además se empieza a enfatizar el volumen ante esta simplicidad espacial. Cuando vemos la planta de esta pequeña y rara iglesia, encontramos una planta longitudinal que no es basilical, sino que tiene una sola nave y tiene dos cabeceras absidiales. El altar no es en ninguna de esas dos cabeceras, sino que es otra tercera cabecera más grande que está en esta vista ubicada a la derecha y no tiene forma semicircular. Y existe una especie de nártex o vestíbulo o anteiglesia que precede a la nave principal, que es el que está ubicado a la izquierda, que tiene forma de polígono. El espacio dominante, por ende, es ese espacio que está en la parte del centro, que es más alto, y que está rematado por esas pequeñas exedras o cabeceras absidiales semicirculares, y en la parte superior tiene un frontón romano, como vemos en esta foto.